Eh, Bienvenidos a este segundo simposio de investigación y aplicaciones de la ingeniería. Hallazgos e impactos en la solución de problemas nacionales. Congreso de Sistemas Mecatrónicos y Computacionales 2025. Mi nombre es Israel Santiago Rubio y les voy a hablar sobre el tema de algoritmos para datos masivos. Bien, de manera tradicional, los algoritmos y estructuras de datos tradicionales fueron diseñados bajo la suposición implícita de que todos los datos caben en la memoria principal. Sin embargo, las aplicaciones modernas, incluyendo el comercio electrónico y el Internet de las cosas, entre otros, manipulan rutinas de datos que alcanzan tamaños de terabytes o petabytes de información. Cuando los datos exceden la capacidad de una memoria RAM, el objetivo de la eficiencia se desplaza desde el menor número de ciclos de CPU hacia la optimización del costo de transferencia de datos. Es decir, el cuello de botella de la aplicación proviene de la transferencia y el acceso a los datos, lo que hace que las aplicaciones sean intensivas en datos en contraste con las intensivas en CPU. La asimetría entre la velocidad de la CPU y la memoria es un desafío central, ya que la velocidad de la CPU mejora a un ritmo mucho más rápido que la velocidad de la memoria. La jerarquía de memoria muestra que el acceso a datos en niveles más lentos, como el disco duro, puede ser hasta 1 millón de veces más lento que el acceso a memoria caché. Por otro lado, el diseño de hardware, los algoritmos deben de diseñarse pensando en el hardware, es decir, reducir el espacio, para ahorrar tiempo al evitar costosas búsquedas en disco. En algunos sistemas distribuidos, la transferencia de datos entre computadoras agrega aún más retraso. Las estructuras de datos comunes, como los diccionarios de valores clave, es decir, tablas hash, pueden requerir decenas a cientos de gigabytes de RAM para conjuntos de datos masivos. Una alternativa es emplear estructuras de datos sucintas probabilísticas que utilizan una cantidad de espacio diminuta para aproximar respuestas a preguntas comunes. Estas estructuras se centran en el compromiso de sacrificar la precisión de una estructura de datos para obtener ahorros en espacio. Ejemplos de problemas abordados pueden ser pertenencia, estimación de frecuencia y cardinalidad. El hashing como una columna vertebral. El hashing está de manera ubicua en los sistemas modernos, utilizándose en la verificación de contraseñas, la corrección ortográfica y la detección de spam. Las tablas hash ofrecen un rendimiento rápido de tiempo constante para operaciones de búsqueda, inserción y eliminación. Un escenario clave de uso es la duplicación en soluciones de respaldo, donde los archivos se dividen en fragmentos y su contenido es hasheado para generar una huella digital. Si la huella digital ya existe, se evita almacenar el fragmento duplicado. Murmur hash es un ejemplo de una función hash rápida y simple no criptográfica ampliamente utilizado por las estructuras de datos basadas en hash. Las colisiones de tablas hash son inevitables debido a que el universo de todos los elementos posibles es mucho mayor de tamaño de la tabla. Los mecanismos comunes de resolución de colisiones incluyen el encadenamiento, donde los elementos con colisiones se almacenan en listas enlazadas. La exploración lineal, por otro lado, busca secuencialmente la siguiente posición disponible en una tabla. La ventaja de la exploración lineal consiste en que a pesar de que la exploración lineal puede tener un costo de búsqueda teórico ligeramente mayor, a menudo se prefiere en implementaciones prácticas como la estructura de datos diccionario de Python, debido a la eficiencia de caché. Los sondeos de exploración lineal se colocan secuencialmente en la memoria aprovechando la localidad espacial, mientras que los elementos en una lista de encadenamiento se asignan de forma no secuencial.
El hashing consistente aborda la gestión de tablas hash distribuidas en entornos donde los servidores entran y salen de la red dinámicamente. Esto lo hace llevando a cabo tres fases. La primera es la organización en anillo, es decir, la clave es organizar nodos y recursos en un anillo hash circular. Al agregar o eliminar un nodo, solo los recursos de un nodo adyacente cambian potencialmente su mapeo. Un segundo apartado es evitar el rehashing total. Esto evita el rehashing total, es decir, una reestructuración completa que ocurre en el hashing tradicional cuando el tamaño de la tabla cambia. Por otro lado, tenemos el protocolo CHORT. Los protocolos avanzados como CHORT mejoran aún más el hashing consistente al utilizar tablas de dedos para garantizar que la búsqueda de un recurso se realice en un número logarítmico de pasos, es decir, o log de n. Principios de los filtros Bloom. Los filtros Bloom resuelven problemas de pertenencia aproximada. Saber si un elemento existe con un consumo mínimo de espacio. Un filtro Bloom o BF tiene dos componentes, un array de bits y k funciones hash independientes. La inserción marcada como k bits en el rango en el array con 1. Luego viene una parte de búsqueda. La búsqueda comprueba que los k bits estén marcados. Por último, detectar falsos positivos. Los filtros Bloom pueden generar falsos positivos, es decir, pueden indicar que un elemento está presente cuando no lo está, pero nunca van a resultar en falsos negativos, es decir, esta simetría se utiliza estratégicamente. Optimización y uso de los filtros Bloom. La tasa de falsos positivos F es el factor clave de configuración determinado por la cantidad de bits M, elementos N y funciones hash K. Una configuración óptima consiste en que la tasa de error sea más baja y esta se obtiene cuando K es óptimo, lo que ocurre cuando el filtro Bloom está llenado con aproximadamente un 50% de probabilidad de que un bit aleatorio sea 1. Existen aplicaciones para sistemas distribuidos, por ejemplo, como Cassandra, Google Web Tables, para evitar costosas operaciones de entrada o salida en operaciones de ir a buscar en discos. Un filtro Bloom en una memoria RAM actúa como un filtro de caché, evitando que una aplicación acceda al disco innecesariamente si el filtro reporta que no está presente. El filtro consciente, por otro lado, es una alternativa al filtro Bloom basada en una tabla de hash compacta. Conlleva tres operaciones. Por un lado, tenemos operaciones dinámicas. Es ideal para sistemas dinámicos, ya que ofrece eliminaciones eficientes, fusión y redimensionamiento, propiedades que el filtro Bloom estándar no maneja bien. Mecanismo de división. Logra el ahorro de espacio al dividir el hash de un elemento en un cociente usado como índice de bucket y un resto que se almacena. Gestión de colisiones. Utiliza una variante de exploración lineal y bits de metadatos por una ranura para reconstruir la huella digital completa y manejar colisiones. En general, los filtros cociente consumen un poco más de espacio que los filtros Bloom, pero son más eficientes en escenarios de inserciones aleatorias uniformes. El problema de la estimación de frecuencia. Medir la frecuencia de elementos únicos es crucial, pero se dificulta cuando la distribución de los datos sigue la ley de ZIP. Pocos elementos tienen mucha frecuencia y muchos tienen poca. Es decir, restricción del flujo de datos. En el contexto de flujo de datos impone restricciones estrictas. Solo se permite una pasada por el dato y un espacio sublineal, haciendo imposibles las soluciones exactas. El Code-Mean Sketch o CMS es una estructura sucinta probabilística que estima la frecuencia de los ítems con gran eficiencia espacial. El criterio de heavy hitters es la solución de la estimación de frecuencia para los heavy hitters
pide que se reporten todos los elementos que ocurren al menos n sobre k menos epsilon n veces, donde epsilon n es la banda de sobreestimación. Mecanismos internos del Cold-Mean Sketch o CMS. El Cold-Mean Sketch se implementa como una matriz de contadores con D filas de profundidad y W columnas de ancho, inicializadas todas en cero. Y lleva una fase de 3 operaciones, una actualización utilizada con D funciones hash independientes para incrementar las posiciones correspondientes en cada fila de la matriz. Una estimación que devuelve el mínimo de los D contadores asociados al ítem consulado. Y por último, una garantía de sobreestimación. Esta construcción garantiza que el CMS solo sobreestime la frecuencia real debido a colisiones de hashes en una o más filas. El CMS se utiliza para rastrear usuarios activos junto con un mini heap de tamaño O de K para mantener los K elementos más frecuentes. Configuración de errores y consultas avanzadas. Parámetros de error. El tamaño del CMS es de D veces W. Se determina mediante los parámetros de error epsilon, la banda de sobreestimación, y delta, la probabilidad de fallo. El ancho W se ajusta para que la sobreestimación sea como máximo epsilon de n y la profundidad D se ajusta para que la probabilidad de fallo sea delta. Consultas de rango. Para consultas de rango que son ineficientes, como el CMS simple, se utiliza una técnica que descompone el rango arbitrario en un pequeño número de intervalos diáticos, requiriendo o log de n estructuras de CMS. El espacio de CMS es notablemente pequeño, dado una fracción de 1 sobre epsilon logaritmo de 1 sobre delta. La magia de la cardinalidad aproximada. Contar elementos distintos es un problema fundamental en bases de datos y tráfico de red. Problemas de las soluciones exactas. Las operaciones exactas, como por ejemplo COUNT-DISTINCT en SQL, requieren un tiempo de n o n log de n o espacio lineal. Hyperlog o HLL es un algoritmo casi óptimo que estima la cardinalidad basándose en las propiedades probabilísticas de las cadenas de bits de hash uniformemente aleatorias. Precisión excepcional. HLL logra un error relativo muy bajo del orden de PM 1.04 raíz de M, donde M es el número de buckets, mientras mantiene un consumo de memoria mínimo del orden de los kilobytes. Evolución del diseño de Hyperlog. HLL mejora el conteo probabilístico simple que estima la cardinalidad basándose en la longitud de la secuencia de ceros a la derecha de trailing ceros del hash más largo visto, es decir, el valor de ρ más alto. Y esto lo hace en 3 fases. 1. Determina un promedio estocástico, es decir, el algoritmo introduce el promedio estocástico dividiendo los hashes en m buckets y calculando el valor de ρ más grande por bucket. Después calcula una media armónica. Utiliza esta media de valores de los buckets en lugar de una media aritmética para calcular la estimación, lo que hace mucho menos sensible a valores atípicos que las versiones previas. Las implementaciones modernas utilizan hashes de 64 bits para manejar cardinalidades extremadamente grandes. HLL es altamente útil para la agregación de estadísticas a lo largo del tiempo, ya que permite la unión eficiente de estructuras HLL. La operación de unión de dos HLL que usan la misma función hash y tienen el mismo tamaño consiste simplemente en tomar el máximo valor del contador para cada bucket correspondiente. Esto significa que puede calcular la cardinalidad agregada, por ejemplo, el número de visitantes distintos en una semana, al fusionar los HLL diarios almacenados sin necesidad de escanear o almacenar los datos de vista originales masivos. El error relativo de HLL no se ve afectado por la agregación, solo depende de M, lo que garantiza que las estadísticas agregadas sigan siendo muy precisas.
En esta sección vemos algunas referencias que utilicé para llevar a cabo esta charla y pues no me queda más que darle las gracias por su atención. Saludos.